¿Qué tal, amigos de Operación? Nos encontramos en Nueva York, en el corazón de Manhattan, donde este día se hizo una conferencia de prensa con jugadores mundialistas auspiciado por Espn, donde estuvo Hugo Sanchez, el matador Kempes, Tato Noriega y también Sebastián Salazar, como Herculez Gómez también, y Shaka, quienes estuvieron hablando acerca de cómo están para este mundial los equipos y quiénes son favoritos, cómo está también, por supuesto, México para este mundial. Nos vamos a las imágenes de esta conferencia. Del lado de deportes, vamos a tener una gran presencia en Rusia. Un estudio maravilloso en el medio de Moscú, que ya se ha visto el año pasado en la cobertura de la Copa Confederaciones. También programas Sports Center, Jorge Ramos y su banda, Fuera de Juego, Cronómetro y obviamente Fútbol Picante van a tener presencias ahí en Rusia. Entonces vamos a estar en Rusia, eso es casi lo más importante, parte de nuestra cobertura, estar ahí en el medio de todo. La Copa Mundial de 1978, el gran Mario Kempes. Hopefully. he was the first one here today. Considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, el Penta Pichichi, para mí un ídolo personal, veterano de 3 Copas del Mundo, Hugo Sanchez. Oh, Hugo's not quite ready yet, okay. Otro seleccionado mexicano, capitán del equipo en Copa Oro de 2002, uno de los últimos que quedó fuera de la lista de Javier Aguirre para la Copa Mundial de 2002, Tato Noriega. Tato. Hola, hola. Saludos a todos. La tercera. Aquí. Buenas. Saludos. Hi, how are you? Ok. Arquero para la selección de Trinidad y Tobago, que llegó por única vez en la historia del país a la Copa Mundial de 2006. Goalie for the national team Trinidad and Tobago at the 2006 World Cup, and a colleague of mine at Espn, Shaka. A good friend of mine, Mexican-American that represented the United States at the World Cup of 2010 in South Africa, Herculez Gómez. Herculez. Ok, otra vez, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos de México, 3 veces veterano de Copa Mundial, 1978, 86 y 94, el Pentapichichi, Hugo Sánchez. I think I remember the final of the 90 World Cup. I watched it in a hotel room in Canada with my parents. We were on vacation, but I was 6 or 7. So the 94 World Cup, having it here was an amazing event, I think, for kids of our generation. My mother's Mexican. Obviamente a México en 94 les tocó jugar 2 veces en Washington. Y we had all the tickets to all the games at RFK. Y en el partido contra Italia, cuando Marcelino Bernal anotó el gol para empatar, que era el gol, ese empate era para avanzar. Marcelino Bernal scores a goal in the last game of the group phase to get Mexico to tie Italy, which was the result they needed to get through. And I start to celebrate as like a fan, you know, I say, oh, I'm a Mexico fan, like this is my team, and I'm celebrating it like happy. And I turn to my mother, you know, who's been outside of her native country for 20-some years at this point, and I see her and she's weeping. It's not a sad weeping, but she's overcome with emotion. And you know, I was like 9 or 10, I start crying, so you know, I didn't know. But it was in that moment that everything else became less important than soccer, and soccer became critical and part of the family and part of our DNA. So it really is these World Cup moments as kids, like, they mark you. Te dejan algo ahí. For me it was a very impactful moment. My mom and I like still talk about it to this day. Okay, now let's get the maybe first memory as a player. Mario, ¿alguna memoria, tu primera memoria de un mundial como jugador? Bueno, como jugador el 74, donde quizás la experiencia no era un grado en ese momento, para mí. Muchos jugamos en mismo Argentina,
hay muchos que vinieron de afuera. Pero así todo fue un mundial donde la pasé bien, por ser mi primer mundial. Disfruté del mundial, erré un gol solo al minuto del primer partido que jugábamos, pero bueno, eso sirvió como para que después, 4 años después, viniera lo que vino. Y quizá es esa memoria de ese momento, porque cualquier niño, cualquier niña que ha tocado un balón, o sea, suena de ese momento, ¿no? Del momento de anotar un gol en final de Copa Mundial. Tú lo viviste. ¿Cuáles son tus memorias de ese momento, de los minutos después de ese partido? Mira, no llegas a disfrutar de la misma manera que lo disfrutás después que termina el partido. Primero, porque haces un gol, lo festejás, medio minuto, 45 segundos, digamos, y después ya tenés que empezar a jugar de nuevo. Es decir, no te da tiempo a festejar porque ya la pelota sigue rodando. Después de que hicimos el tercer gol, ahí sí que ya empezamos a disfrutar. Y después disfrutamos hasta el día de hoy. Asking about the 1978 World Cup. I scored 2 goals in the final, and just kind of saying how any kid who's ever kicked the ball, you've dreamed that, you've put yourself in that moment. He's lived it. But he said, in the moment, you don't celebrate it. That obviously, the next time, the ball is back in play very quickly. But then he said, after the second goal, the third goal of the game, to kind of give them the cushion, then there was the celebrations, and they said after the final whistle, they're celebrating, and they haven't stopped celebrating it since. Hugo, como jugador. Bueno, desde niño uno está viendo por la televisión, como comenté anteriormente, el poder decir cómo me gustaría ser futbolista profesional y luego pues poder jugar una Copa del Mundo. Tuve la oportunidad en el Mundial de Mario en el 78. La figura de ese mundial. Tuve la oportunidad de ir a mi primer mundial. Tengo la medallita de ser el jugador más joven de ese mundial, con 19 años. Y después de un proceso que estuve en la selección olímpica o preolímpica, en el cual participé en diferentes torneos, llámese en Kempes, en Toulon, por cierto, ahí me encontré en el 73, no, previo al mundial, el 76, porque en el 78 ese mismo equipo que fue a Toulon de Argentina fue, la mayoría de ellos salieron campeones del mundo. Entonces era un proceso de preparación en Cannes, en Toulon, que antes no había mundiales sub-17, no había mundiales sub-23, etc., ¿no? Entonces en ese entonces no había, en los Juegos Olímpicos, no permitían jugadores profesionales. Entonces yo quería ir a unos Juegos Olímpicos porque mi hermano fue a los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces yo llevaba un proceso en el cual tenía Panamericanos, tenía Juegos Olímpicos y me faltaba el Mundial. Entonces quería tener como la maestría en un Mundial, ¿no? Entonces ese Mundial para mí fue pues como mi posgrado, o sea, mi doctorado, y me sentía realizado, pero lamentablemente los resultados en ese Mundial no fueron buenos porque perdimos los 3 partidos y quedamos fuera en la primera serie. Pero sí, siendo ya partícipe de un campeonato del mundo, sentíamos que éramos una de las mejores selecciones del mundo. He was in his first World Cup in 1978, obviously dreamed about it as a kid. He was the youngest player at that World Cup in Argentina at 19, got a medal for it. But there was a whole kind of process building up to that I think es muy diferente a lo que vemos hoy, ¿no? Ese proceso alargado. Sí, porque era antes todo amateur y profesional. No se permitía a los jugadores ser profesionales en los Juegos Olímpicos. Y o en los Panamericanos tampoco. Y en los Panamericanos tampoco. So they were playing the Pan Am Games and the Olympics, which at the time was obviously only amateur players. And so he actually compared it to like his postdoctorate. He was looking for his postdoctorate was going to be Copa Mundial, it was going to be the World Cup. So he felt like he achieved that in 1978, even though the results for Mexico regrettably weren't great. They lost all 3 games and didn't advance out of the group. Tato? I'm going to try my best in English. I was not either lucky enough or good enough to attend a World Cup, but I was close to it. I remember in 2002 I was playing with the national team. We played Gold Cup and some other You were games. captain of the I captained the team at the Gold Cup, actually.
but the coach decided not to put me in the final list for the World Cup. So maybe this is a good timing to talk about the decision for a trainer, for a coach, who to put on the list and who's not in that list. Because now, years later, I realized that there's a difference. Because at the time when that happened, it was okay for me because I felt fine with me. I was doing my best. Somebody or many people in Mexico were saying, the media were saying, oh, this guy should have been called to be part of the list, and he was not. So that's happening right now all over the world with the different national teams. So we should pay attention how this final decision of the coaches is gonna make a difference for the players. Because once again, nowadays I can see the difference. People think about you, or you attended a World Cup, or you played a World Cup, or you not. So it makes a difference. You're better or you're worse, depending on that. When you're the same guy, you're the same player, but a decision from the coach makes a whole difference. Shaka, I wonder if you're the only person in the world that was rooting against Iceland to get to the World Cup. I'm pretty sure it was. And the reason behind that is up until, well, we still have a couple of weeks, Trinidad is still the smallest country, population size, to participate in a 32-team World Cup, and then Iceland go and break our record, or will break our record. So that's a bit of a blow. But yeah, as I mentioned before, Trinidad we've only played in one World Cup back in 2006. During the qualifying campaign, I started as a starting coach. I was 37 years old, coming to the end of my club career. But because of injury and a loss of form, eventually Kelvin Jack came in, took over the starting shirt, and he was the one who saw the team through to qualifying. And then we arrived in Germany, and Kelvin had pulled a calf muscle. So it was a little bit touch and go as to whether he would start, though he was named as the starting goalkeeper. 2 days before the first game, where we played Sweden in Dortmund, Leo Benaka, who is our coach, he came to me and said, Shaka, Kelvin there's a doubt about Kelvin, but I have you down as my third choice. So if Kelvin isn't fit, the other goalkeeper, Clayton Ince, would play. Which didn't go down too well, I'll say, and Leo and I had an exchange, let's just leave it at that. And then we get to the field, and so in between that Thursday and the game on Saturday, I kind of resigned myself to that decision. And my approach was, as much as it hurts as a fan in '89, I'm a fan in 2006 again. Just this time, I've got a really good seat. So I went there, and that was my approach. For the game, I was kicking shots at Clayton Ince. I was having a good old time, had a good night's sleep, no nerves, nothing. And then all of a sudden, about 15 minutes before the game kicked off, Kelvin walked by me and said he can't make it. Meaning he was going over to Leo Benaka and said he couldn't play. I stood there and I stared at Leo Benaka like you wouldn't believe, as though daring him not to pick me. If he didn't tell me I'm in, it would be the first time a player and coach would be fighting on the pitch before a World Cup game, I guarantee it. So our eyes met, and he called me over and he said, you're in. This was 10 minutes before kickoff. And I look back on it now and thought, that was absolutely perfect. I had a good night's sleep, no nerves, threw in at the deep end, sink or swim. The only thing I said to myself was, listen, first cross that comes over, just go for it no matter what. As it happens, I missed it, but I was prepared for that, and I was like, well, now I know how the ball is flying, here we go. And yeah, we survived. We survived 90 minutes, and then a draw with Sweden, and which still remains. I heard one guy in Trinidad describe it as we won, 0-0. We beat Sweden 0-0, so that's my memory, that's my most cherished memory. 2010 is interesting for you, right? Because you weren't a big part of the process, and as their names were read off on television, there was a little sweat for those who were following along. You might have known, but your people didn't. No, well, they didn't know. I mean, if you look at the panel, there's a World Cup winner, there's a Penta Pichichi, there's a guy whose captain his national team has played in every single national team from youth on,
and then there's a countryman, a legend in his own country, and then there's me. There's literally, I didn't play youth national teams, I didn't do one single qualifier leading up to that World Cup. I had the good fortune of going to Mexico and winning a goal scoring title that put me on the roster, 35-man roster, and then worked my way in. And it's alphabetical order, 1 to 23, but it's alphabetical each position. So Tim Howard, Brad Guzan, Marcus Hanneman, and then it's the next one, and the next one, and then it's 21, 22, and what are the odds that the forwards list, the last name would be G. Gomez. My name gets read, I'm going to the World Cup, so I feel like I'm playing with house money. Not even thinking I'm at the World Cup. It's a great experience, but it hasn't hit me yet. And then the Algeria game. I'm going to start the biggest game in my country's relatively young history. Yes, history to that point. And I'm not nervous, not at all. Put on my shin guards, put on my shoes, I'm not nervous. Speak to Bob Bradley, not nervous. Guys tell me, hey, you're gonna do fine, I'm not nervous. Walk out to the national anthem, I start singing, I'm nervous. And that's when it hit me, you're at the World Cup. Yeah, amazing. Let's get into 2018, shall we? Maybe some picks. Get a pick from each of these guys and maybe a little bit of an explanation. Mario, si te doy $100 para apostar en algún equipo este verano, ¿con quién vas? ¿Campeón del mundo? Sí. 33, ¿puedo? Smart guy. Yo creo que me parece que va a estar entre Brasil y esta vez lo voy a dejar fuera de Alemania y España. Brasil. ¿Sí? No. Digo, voy a dejar afuera a Alemania, pero voy a elegir a Brasil y España. Primero Brasil y después. He was between 3, but he's narrowed it down to 2. Brasil primero, ¿no? Y España Sí. And Spain second as favorites. Hugo, ¿coincides? Pues es que tira el corazón, Sí. Tira el corazón. Porque si fuera por el corazón, no por apostar, pues indudablemente me encantaría que fuera México. Pero Estamos apostando. Por eso dije apostando. pues, Porque el dinero. no hay imposible. No hay imposible en el fútbol, ¿no? Pero bueno, me gustaría. Y después sería España. Pero por lo que he estado viendo últimamente y por la regularidad y todo, hay que respetar mucho el caso de Alemania. Siento que Alemania, si tuviese que apostar, si estamos hablando de dinero, Lo ya es otra que cosa. pasa es que no te va a dar los 100. ¿No? Los 100 no te lo va a dar. Esto es Nos limitaste a decir muy uno, cómodo este. ¿no? El corazón no vale, ¿no? No. Pues Alemania, crudamente. Germany, and I think basically the summary is consistency. That's a pretty obvious pick. Tato? If you're gonna give me $100, I'll bet for Mexico. It's not my money. So, then it's if your it's my $100. money, then I'll go with Germany as well. I think they're pretty strong. They have everything. They have players overall. They have a very good coach. They have a style. Joachim Löw has been there for many years. So yeah, Germany. I'm going to go. My two are Germany and Brazil. As it happens, they're on opposite halves of the bracket, I believe. So the only time they can meet, if they win their group stage, I believe, is in the final. Germany for their consistency. Brazil. This is assuming that Neymar regains full fitness. I feel Neymar as a personality is very different from Brazil than what we've seen from PSG. He is far more mature, far more the leader when he has on that yellow of Brazil. I hope to see that. The one concern is you never thought you'd say this, a right back. Dani Alves goes down, and all of a sudden there's mad panic, or so it seems, for a right back. But that being aside, I still think Brazil are strong enough to get the job done. I'm going with them, but only just. I'm actually with Shaka on this. I think it's Brazil, but considering Neymar's fitness, if he can come back 100% fit, I think you have Marcelo, you have Coutinho, you have Paulinho, you've got Casemiro, such a strong side where they can make it to the final. But then it's, can they beat that German side? And this German side has been too consistent. They have the luxury of leaving a player like Mario Götze out of the World Cup. Sure. Yeah, it's too strong of a team. So based off consistency, I'd have to pick Germany. Nobody picked Argentina. Nadie dijo Argentina. ¿Te parece raro eso? No dije Argentina simplemente porque todavía no lo he visto.
ese equipo que necesita toda selección como para campeonar. Y eso es una cosa. Pero Argentina comienza siempre en los mundiales, como pasó en Brasil, medio así dubitativo, medio como que no sabemos qué va a pasar, y después te llega una final, que es el mejor partido que juega y lo pierde. No sabemos de qué esperar de Argentina, o qué Argentina vamos a ver, porque primero hay que ver quién llega, que sabemos quién llega. Segundo, no sabemos qué equipo va a poner, y sabemos qué equipo va a poner, pero es siempre lo mismo. Pero han pasado tantos años desde la final esa en Brasil, y clasificamos casi sacando la lengua, no sabe qué pensar de Argentina. And it points out that the Argentina at times in World Cups can tend to start slow, but then you look back at what happened in Brazil. They get to the final, they play their best game up until that point, and of course lose. But I think to sum it up, Mario kind of has some questions about what to expect on a given day from. Confianza sí. Confidence, yes. Moderada. But measured confidence. Te puedo preguntar algo. Mis dos amigos más cercanos son argentinos y siempre de alguna manera están como quejándose de Messi. Y como mexicano, como estadounidense, o sea, un Messi para nosotros sería algo increíble. ¿Puedes explicar eso? Porque hay cierta gente en Argentina que quizá menosprecia al uno de los grandes de todos los tiempos. Primero porque no se crió en Argentina. Es decir, futbolísticamente se hizo en España. Segundo, nosotros siempre hemos sido detractores de lo mejor que hemos tenido. El 78 no lo reconocen, así que mira, estoy tirando una perlita. Conocen el 86 simplemente. Y Messi, de alguna manera, yo no sé si los seleccionadores que hemos tenido mientras el Estado lo han sabido rodear. Sé que son muy buenos amigos todos, pero dentro de la cancha parece que fueran enemigos, porque no hay esa ayuda que se necesita para tener una gran selección y un mejor equipo. So I asked about Messi. I have some Argentine friends. I think there's a somewhat of a sentiment in Argentina where, from the outside, you say, how can you not appreciate the greatness of Messi? He explains it, well, first, he was created, he was made, he was raised from a soccer standpoint in Spain. He says also there's a tendency in Argentina to detract, to kind of take down the best that they have. He points, in Argentina there's a big focus on the team of '86, but not so much the team of '78. He also points to the managers that Argentina's had. Not sure if they've been able to surround Messi with the appropriate players, the appropriate formation to get things done. He says sometimes, there's an understanding they're all friends off the field, but when you watch them play on the field, it would look like they don't know each other, like they're enemies. Hugo, ¿cómo ves México para este mundial? Fíjate que lo que estaba diciendo Mario estaba dando vueltas a la cabeza y es algo parecido a lo que me pasó con México, con la selección. El tema de Messi ahora es muy distinto a lo que pasó con Mario en el 78 y lo que pasó con Maradona en el 86, porque ahora la sensación que yo percibo de Messi es celo, es envidia que tienen los demás jugadores que juegan con él, porque como solamente se habla de Messi, ese celo y esa envidia que tienen los jugadores que se sienten también muy importantes y que juegan en equipos importantes. Entonces ellos no quieren ser comparsas de que la brillantez de Messi sea mérito, que si gana Argentina nada más se habla de Messi y de los demás no se habla. Entonces los demás jugadores se sienten importantes porque antes, por ejemplo con Maradona en el 86, pues había un escalón muy alto, era Maradona y los demás jugadores están como dos o tres escalones abajo. Entonces Maradona era el ídolo, era como el héroe, entonces todos jugaban para Maradona. En cambio ahora hay muchísimos jugadores de la selección argentina que juegan en Europa en importantes equipos, y entonces cuando Messi viene a la selección, los jugadores no quieren apoyar a Messi para que brille. Por eso brilla más en el Barcelona que en la selección argentina. Y el paralelismo me pasó a mí. Yo en el Real Madrid brillaba y cuando iba a la selección mexicana, en este caso en el 86, no pude brillar por lo mismo que le pasó a Messi. El celo y la envidia que tenía alrededor, que no querían que se hablara nada más de Hugo Sanchez.
It's some interesting comparisons he makes here. You know, he's talking about, in the case of Messi, there are some, you know, other players who are maybe jealous is the best way to put it. The talk is all about Messi, and it's different from the team in '86 because in this Argentina team there are big players that play in big clubs. And he says in the team in '86 there was Maradona, and then there was a big drop to everybody else. So the rest of the guys did not mind playing for Maradona, and letting Maradona be the figure, the face of the team. With Messi, the dynamic is different because the guys that he's playing with are already doing big things kind of on their own, independently. And that's why he points to the success Messi has with Barcelona relative to the success Messi has with Argentina as a way to explain it. He also compares it to his own career, right? He had great success, Atletico Madrid, Real Madrid. He felt like he didn't maybe match those levels with Mexico, and again, because of some of those similar dynamics. Tato, como Hugo no quiso responder a lo de México. A ver, como aficionado mexicano, dame algo de optimismo. Give me some optimism as a fan of Mexico. I'll start saying that I like Osorio, because many Mexican media guys, yeah, they don't. But I really like what I see from the Mexican team. I think we have a very good generation of players, that's obvious. We have never had that many players playing in Europe, which is obviously really good. But not just that, I think the way Osorio made them play and the dynamic and the atmosphere within the group, would you say? Yeah. Within the group is really, really good. They really believe on their coach. Obviously the media doesn't, but the players does. So I think they're doing well. I know it's not gonna be easy. We were unlucky through the draw because playing against Germany makes it very, very difficult. We're actually playing for the second place on that group. And afterwards, if we make it, we will probably face Brazil. So it's not gonna be easy, but I like the way they're doing things. ¿Hubo alguna respuesta para el que le gusta Osorio? Lo que le entendía Tato, lo que dijo, entendería mejor en español, pero yo no estoy de acuerdo con Tato. Sí. El hecho de que la selección mexicana sea dirigida por uno que no es mexicano es como ir en contra de una identidad. Si hay algo simbólico en México es el fútbol, aparte del presidente de la nación. Entonces, yo no voy a entender, y espero que Mario me entienda, porque seguramente ¿tú aceptarías que un brasileño fuera seleccionador de Argentina? Eso diferente, perdón, pero eso es diferente que un colombiano. Ah, amigo, no, pero fíjate que es una identidad, ¿no? Sí, es una identidad, es una forma de pensar diferente. Pasa que, bueno, si no encontrás en tu pueblo, como se dice, esa persona que sepa llevar al grupo de la manera que quieren los directivos, porque acá son los directivos, no son los presidentes los que van a decidir al fin y al cabo, son los que mandan la federación, son los directivos, ¿no? En México. Claro. Pero de alguna manera, al no encontrar quizás para su equipo aquello, bueno, tuvo el Piojo y lo echaron por piña, lo otro porque no dieron buenos resultados. Y de alguna manera, fíjate que el argentino hoy está en Colombia, hoy está en Perú. Tenemos uno que dejó Chile y se vino para Argentina, que otro argentino. ¿Quién más está? ¿Qué otro argentino hay? Creo que hay por allá por Emirato y no sé qué, creo que hay otro más. Es decir, el argentino está bien visto. Arabia Saudita. Si es bueno o malo no lo sé, está bien visto. Tiene cartel. ¿Ah? Pero ¿estás de acuerdo? La identidad. ¿Estás de acuerdo que de Argentina fuera uno que no fuera argentino? No. Yo soy mexicano y quiero que el director técnico de la selección mexicana y yo, que soy el máximo exponente a nivel internacional, no me han dado la oportunidad de dirigir una Copa del Mundo, por ejemplo. Entonces, si es tan bueno, ¿por qué no dirige la selección colombiana? So he asks a very direct question. If Juan Carlos Osorio is such a good manager, why isn't he managing the Colombian national team? Obviously he doesn't agree with Tato. Doesn't like the idea of a non-Mexican manager managing the Mexican national team. Kind of goes against the identity. Obviously the national team is symbolic, very important symbolic for Mexico. He puts it on the level of the presidency. And it's interesting to hear
Mario point out that Argentina has obviously trainers in charge of Colombia, Peru, a bunch of places. Si no es Juan Carlos Osorio, entonces ¿quién debería ser el técnico? Yo. Bueno, honestamente, sí. Yo no he tenido oportunidad de hacer una Copa del Mundo. Sí. A mí tuve la oportunidad de hacer Copa de Oro, llegamos a la final con Estados Unidos, que perdimos 2-1. Y luego en la Copa América de Venezuela, que quedamos en tercer lugar, que es el lugar que le corresponde a México después de Argentina y Brasil. Entonces, desde esa Copa América, pues realmente no hemos ocupado ese lugar, es más, hemos descendido. Y tristemente hemos descendido por lo que acaba de decir Mario. Los dueños del fútbol mexicano son directivos, pero esos directivos no saben de fútbol, saben de ganar dinero. Los que deciden las cosas importantes en México, en el fútbol mexicano, son gente, empresarios, pero creo que ya en España y en otros países, en Argentina, en Brasil, el fútbol se está adueñando de los exfutbolistas, la gente que realmente sabe y conoce de este deporte y toma decisiones no solamente para ganar dinero, sino también temas deportivos. Y creo que en México lo que nos está haciendo falta, no creo, estoy seguro, es de que exfutbolistas tomen las decisiones para el bien del fútbol, porque si no, fuera de la Copa Libertadores, fuera de la Copa América, fuera de competiciones contra la gente que nos estaba enseñando, resulta que ahora nosotros estamos siendo maestros del área de CONCACAF. Y cuando ya nos están alcanzando, que ya falta muy poquito para alcanzarnos, hasta nos pueden superar. Y nosotros nos seguimos creciendo. ¿Qué tiene que hacer México para llegar al quinto partido? Bueno, es lo que deseamos como mexicano. Por supuesto deseo que le vaya muy bien a México y llegue no solamente al quinto partido, sino que llegue a la semifinal, final y si puede ser campeón del mundo mejor, ¿no? Pero todavía no tenemos la preparación suficiente como para quitarnos ese como trauma que tenemos en cuanto a que falta un líder que realmente contagie a los jugadores de creérsela. Todavía los seleccionados o los futbolistas mexicanos todavía no se la creen porque no hay el respaldo de unos directivos, de una prensa, de una sociedad mexicana que realmente se la crea. Entonces hace falta convencer esa sinergia de pesimismo que hay y que no vamos a poder conseguir ese quinto partido. Entonces hasta que no haya una sinergia, un cambio futbolísticamente hablando, y eso te lo da porque los jugadores están jugando en Europa, que haya muchos más jugadores mexicanos jugando en Europa. Me da mucha envidia de los argentinos, de los brasileños, hay cientos y podríamos ir hasta miles de jugadores jugando fuera, y mexicanos no hay tantos. Ellos son los que nos podrían dar esa confianza y esa tranquilidad de darnos esa experiencia o esa mentalidad competitiva que realmente nos hace falta. Si lo podemos conseguir en este mundial sería maravilloso. Ya es vernos ese trauma que tenemos de ese quinto partido. Pero todo va a depender del primer partido contra Alemania. Porque si pasamos en segundo lugar, que es los pronósticos, es lo que esperamos, nos espera Brasil. Y entonces, si nos toca Brasil, pues va a estar complicado pensar nuevamente en el quinto partido. Ahora, si eliminamos a Brasil, por muy favorito que le ponga Mario, sí, es más factible que le ganemos a Brasil que a Argentina, porque Argentina ya nos agarró la modo y nos cuesta muchísimo trabajo vencernos. Pero si pasamos en segundo lugar y le ganamos a Brasil, entonces cuidado, porque ahí la mentalidad ya sería otra. En fin, yo veo muchos elementos para ser optimistas en cuanto al rendimiento del equipo. Ya después es fútbol, los resultados pueden variar y sobre todo por la dificultad que arrojó el sorteo, pero yo soy optimista. Yo creo, aparte escucho a los chavos del grupo y eso me hace pensar que puede ser histórico. Hay líderes muy positivos como Guardado, como Ochoa, Chicharito, y eso nada más en cuestión de liderazgo. Además hay muy buenos jugadores. Nadie depende de cómo llegue físicamente.
por desgracia, cada vez que se acerca un mundial, o en el mundial, o se lesiona o se lesiona antes. Pero todavía, claro, no lo hemos visto en todo su esplendor. En Brasil, los 2 o 3 primeros partidos anduvo bien, pero después, bueno, golpe en la espalda hizo que se retirara. Está la incertidumbre, cómo va a llegar físicamente, cómo va a llegar futbolísticamente, pero otro de los otros que uno puede decir, yo que sé, de los más viejos conocidos, pues el uruguayo, tanto Cavani como Luis Suárez, que son de esos viejos jugadores que siempre están en la brecha. Y no sé, algún otro que se me puede llegar a escapar, pero bueno, algunos siempre sale después de tantos partidos, y máximo si llegamos a semifinales siempre te asombra alguno más. Maybe Hazard, Salah. Salah, I mean, Salah con Egipto, si llega al segundo partido con posibilidades ya un mérito. Y Hazard con una selección como la belga, que todos decimos que más o menos puede ser esa sorpresa como la francesa. Hasta ahí. ya se la está comprando. There's always this player that comes out of nowhere. 2014, it was James Rodriguez. You know, entered Valencia, 6 goals, 5 goals. All of a sudden, there could be this type of player we wouldn't even know about, who's the next, world superstar comes out of this tournament. Who is it? That's a good question. That's not a big bugs. Was entered Valencia or James Rodriguez on anybody's radar before? James Igual que lo que pasó con James, Sí. el colombiano. Que hace el golazo hacia Uruguay, va al Real Madrid, funciona los primeros tiempos y después no se tiene que ir al otro equipo grande, no lo podemos discutir, pero que perdió eso. Es decir, nunca se sabe lo que va a pasar en un mundial. Todo depende de hasta dónde llegue. I asked Mario about who he wants to see. He had a long list, Cavani, Luis Suarez, but he's talking about Neymar, and I think that's a pivotal one because there's so many doubts health-wise, how he's going to arrive kind of in soccer rhythm. There's also the payback story of 2014, right? He gets injured in the tournament, so I think maybe people want to see Neymar, if he does, and Brazil does get to those, have a chance at, not revenge, but kind of to correct the wrongs of 2014. He talked about Belgium. I don't think Mario's really into Belgium. It's a team that everybody's dark horse team all the time. They're very talented. Who'd you mention? Sorry, this time around? Oh, you mentioned James. James and Valencia. Kind of the guys that come out of the woodwork. Out of nowhere. You got a guy, Shaka, that jumps off that you want to see in this tournament? Nah, no idea. You got a goalkeeper? Yeah, give us a goalie. Come on. Neuer's a big question mark, right? Neuer's a big question mark, and I think Ter Stegen. I still feel Ter Stegen will start. Really? I think Ter Stegen's established himself as one of the top 3 goalkeepers in the world. And the fact is, Neuer's been out since September. Yeah. I mean, it's a good problem to have for Jürgen Löw. I think Ter Stegen will start. But I say who I'd like to see jump out. I'm indifferent in that regard, and I kind of say I have a different outlook or approach to these tournaments, simply because of how, or more to the point, where I grew up. I'm just kind of taking in this tournament for what it is and enjoying it for what it brings with little expectation, because growing up watching football, it was always with little expectation that I'd see Trinidad and Tobago there, and that remains my approach to this day. Hugo, hablando de la selección de México, ¿quién es el jugador más importante de ese grupo? Pues ahora que estaba diciendo Mario que costó trabajo decir jugadores que puedan destacar quitando a los ya conocidos. Yo creo que para poder sobresalir en un mundial hace falta el conjunto, hace falta el equipo. Y regularmente las figuras de los mundiales son los que llegan a la final, prácticamente, semifinal, final. Y yo creo que lo fuerte no son jugadores de manera individual. Yo creo que si estamos hablando de manera individual, el que debería ser campeón del mundo, uno de ellos es o Argentina por Messi o Portugal con Cristiano. Pero qué fuerte es el equipo de Argentina y qué fuerte es el equipo de Portugal. Argentina no ha ganado un certamen importante desde la Copa América de Ecuador, desde el 93. Entonces sería una sorpresa de que la mentalidad, esa mentalidad que le hablaba Tato de Cristiano Ronaldo, me encantaría que todos los jugadores argentinos tuvieran la mentalidad de Messi, por ejemplo. Entonces Argentina sería candidata número 1 pues, al campeón del mundo, pero no todos tienen la mentalidad que tiene Messi. O si tuvieran todos la mentalidad que tiene Cristiano Ronaldo en Portugal, sería un candidato firme. Pero si hablamos de mentalidad, creo el equipo más fuerte mentalmente es Alemania. Y volvemos un poco a coincidir
que si decimos Thomas Müller que puede ser la figura del mundial, es porque tiene un grupo, no es porque tenga no sea tan llamativo como Cristiano Ronaldo, Messi o Salah o el otro, el belga que dijiste, Hazard, que individualmente, o sea, te iluminan, pero en conjunto Thomas Müller es muy eficaz, es muy constante, y Alemania es muy fuerte, o sea. Y de México, ya me enrollé mucho. Gracias por recordarme. De México me cuesta trabajo porque es algo similar a lo que quería concluir, que la fuerza de México es el equipo. Si el equipo no funciona, no va a brillar ningún jugador. Y los que brillan regularmente son o el portero o el delantero. Chicharito. Entonces, estamos hablando de Ochoa y Chicharito. Pueden ser los... Uno que no sabe cuando pone la boca. Claro. Entonces, ahí el ritmo de... El porcentaje de efectividad de los delanteros mexicanos que están en la lista última este año es un porcentaje muy bajo en cuanto a efectividad. Pero si Chicharito no juega de 9. No, claro. Si Osorio lo mete de extremo izquierdo, pues menos todavía. Luis Morales para Veravisión. Quería preguntarle primeramente a Hugo Sánchez. La última vez que jugaron internacionalmente contra Alemania fue en la conferencia y se perdió, se vio un 4-0 muy fácil para Alemania. ¿Crees? 4-1, perdón. ¿Crees que este partido que se va a jugar contra Alemania va a ser igual o va a haber una diferencia de parte de México? Ojalá que el técnico nacional haya aprendido esos partidos contra equipos fuertes, llámese Alemania o Chile, que nos ganaron 7-0. Espero que haya adquirido la experiencia y la madurez como para saber manejar ese tipo de partidos. Entonces va a ser clave que el resultado contra Alemania, que es el primer partido de México, no sea una derrota dolorosa, porque eso puede afectar para la calificación de México a la siguiente ronda. Así que espero que si México gana, sería un milagro. Si México empata, es un triunfo. Y si México pierde decorosamente, llámese 1-0, 2-0, 2-1, creo que podemos calificar a la siguiente ronda como segundo lugar. Pero no hay que jugarle al tú por tú a Alemania. La mentalidad es una, pero hay que saber reconocer que futbolísticamente no estamos a la altura a nivel conjunto, al nivel de Alemania. Así que debe haber una estrategia inteligente y una táctica inteligente como para saber sacar ventajas de nuestras virtudes y evitar que ellos exploten en sus facultades que ya todos conocemos, que es muy fuerte. Yo creo que Argentina cuando mejor juega es cuando no va de candidato. Y hoy últimamente creo que todos opinamos más o menos igual. Si vamos por Argentina como Argentina con las dos estrellitas, sí es candidato. Pero si vamos a lo que realmente está haciendo hoy Argentina, es mejor que no vaya como candidata porque realmente va a fracasar. Ya lo expliqué anteriormente, creo que si Argentina empieza ese campeonato con la humildad que empezó en Brasil, podemos llegar lejos. Pero claro, Argentina tiene que demostrar a qué se juega. Es decir, tener una planificación en la forma de jugar. Porque si volvemos a jugar 3 partidos, que es lo que uno supone que es la fase de grupo, y se juega como se jugó en la eliminatoria, a la primera de cambio nos volvemos. Ahora, si jugamos con un verdadero equipo y dentro de esos 90 minutos de cada partido vemos que Argentina tiene una idea de juego, pues las esperanzas van a ir aumentando poco a poco. De lo contrario, a casa. Para Veravisión, desde Manhattan, Nueva York, informó Levi Morales con imágenes de César Escalante.